Hoy toca la última sesión que tiene todo el apartado de embriología, que es la sesión de sentidos, donde más o menos acabamos de ver el desarrollo tanto de lo que va a ser sobre todo los ojos, el oído, lo que va a ser la piel y más que todo la parte tipo sensitiva y el gusto. Entonces, vamos a empezar con el ojo, que bueno, en acá el desarrollo del ojo va a empezar a darse a partir del día 22 con unas estructuras principales que son el surco óptico, estos de aquí. Bien, entonces estos son los surcos ópticos que como pueden ver son como surquitos básicamente que van a aparecer a la altura del prosencéfalo. Esto es importante para también poder diferenciarlo un poco con las otras estructuras que se va a formar para lo que va a ser el oído. Entonces, estos van a aparecer en el prosencéfalo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Teníamos nuestro tubo, el túbulo, ¿se acuerdan la semana 3? El túbulo neural se está a punto de cerrar. Ya tenemos, digamos, la parte del centro cerrada, pero aún nos falta o nos queda todavía la parte anterior y la parte posterior. Entonces, justo en este momento, cuando todavía no está cerrado justamente este poro anterior o neuroporo anterior que conocíamos, vamos a tener justo ahí lo que son estas estructuras de los surcos. Este sería el neuroporo anterior, ¿ok? Ese es el anterior. Entonces, lo que pasa justo aquí es donde empiezan a surgir estos surquitos ópticos, ¿ya? Como ven, solamente son como pequeñas evaginaciones y ya posteriormente van a empezar como que a dilatarse mucho más, van a evaginarse más y van a terminar formando la siguiente estructura que es la vesícula óptica, ya como tal. Ahora, de aquí, de esta vesícula óptica, es de donde va a salir ya, digamos, lo que va a ser, digamos, tanto los nervios ópticos como la parte de la retina y de la mácula, ¿no? Lo que va a estar conectado con el cerebro. Esto sería como lo que va a convertirse futuramente en el nervio óptico, ¿no? Que está conectando justamente con la parte que sería el cerebro. Ahora, estas vesículas, como vemos, ya van a estar dilatadas y ¿de dónde van a provenir? Del ectodermo, ¿ya? Mejor dicho, perdón, que digo, no del ectodermo, sino que van a llegar hasta esta parte del ectodermo. Recordemos la capa más superficial que es el ectodermo, esta parte de aquí, ¿ya? Van a llegar hasta la parte del ectodermo mientras están creciendo y dilatándose más, y van a llegar a tocarlo y van a empezar a inducirlo aquí a que formen una placoda, que posteriormente va a formar el cristalino, por eso se le llama placoda del cristalino, ¿ok? Entonces, esta placoda luego posteriormente, como la está induciendo a formar el cristalino, va a empezar como que a imaginarse, o sea, meterla para adentro y ahí va a formar posteriormente la vesícula del cristalino, que es una estructura ya que también va a contribuir a esta formación del cristalino, que va a ser esta de aquí. Como ven, es como si estuviera jalándola para adentro y la termina convirtiendo como en una vesícula, ¿no? Y terminará convirtiéndose en el cristalino. Bien, unas estructuras a recalcar de esto es que la vesícula óptica posteriormente va a pasar a conocerse como la copa óptica o la cúpula óptica. Tenemos que tener una imaginación de esta estructura, o sea, no es como, o sea, no es una copa totalmente cerrada, digámosle, sino que va a tener una fisura que es la fisura coroidea, ¿ya? Y por aquí van a pasar todos tanto digamos los nervios, sobre todo la arteria, es lo más importante, la arteria. Ya, la arteria hialoidea en este caso es la que va a pasar por acá. Y básicamente este tallo óptico tiene que envolver tanto al nervio y a la arteria, por eso es que por el momento se mantiene abierta, porque aún la arteria como que no ha llegado hasta acá. Entonces, por eso es que se mantiene abierta y se queda como una fisura coroidea. Entonces tendríamos digamos, una vista anterior de lo que va a ser la cúpula, que vamos a ver una copita, o sea, algo así va a ser una copita, pero tiene esta abertura que es la fisura coroidea que no está cerrada, ¿ya? Esa es la fisura coroidea. Como les decía, por el centro va a pasar lo que es la arteria hialoidea y vamos a tener que esta copa al mismo tiempo va a tener como que
capas. Vamos a tener una capa externa y una capa interna de todo esto, ¿no? De la copa. Estos tallos, mejor dicho, estas capas al mismo tiempo vamos a ver que aquí hay un espacio. Este espacio es el mismo que está aquí. A ver, lo vamos a pintar con otro color ya. Este espacio de aquí, que está de verde, es el mismo que está en este lado, en esta vista, ¿ya? Y a este pequeño espacio se le conoce como el espacio intrarretiniano. Posteriormente este ya se va a terminar desapareciendo porque las dos capas se van a pegar, pero por el momento aún está este espacio ahí presente. Entonces, como les digo, posteriormente se pega y desaparece. Vemos que este tallo óptico va a terminar cerrándose y va a envolver posteriormente aquí. Es como si ya se estuviera cerrando y va a terminar envolviendo a la arteria hialoidea que en un principio todavía le va a estar dando, en una etapa embrionaria sobre todo para que se recuerden, es la que va a irrigar a esta parte del cristalino, ¿no? Como ven. Ya posteriormente obviamente ya no llega esta arteria, pero sobre todo recalcamos bien de que en la etapa embrionaria es que va a estar esta arteria hialoidea ahí irrigando, está presente ahí. Bien, entonces cuando ya tenemos nuestra copa óptica desarrollada que venía desde las vesículas, ¿se recuerdan estas vesículas? Como ven, van a empezar también a formar esta formita de una C y terminarán convirtiéndose en una tipo copa, ¿no? Entonces cuando ya está formada esta copa, como les mencionaba, tenemos una capa, ¿ya? Una capa externa y una capa interna. Y esto es importante porque estas capas, por decirlo así, nos van a dar o van a tener como que distinto tipo de epitelio y por eso es que van a dar como que distintas estructuras. Porque la parte más externa, ya que hemos visto aquí que es básicamente esta de acá, ya, esta es la externa, va a terminar convirtiéndose en lo que va a ser el epitelio pigmentado de la retina, ¿ya? En cambio, la interna va a terminar convirtiéndose en la parte más sensitiva, digámosle, de la retina, que son los conos y los bastones, que son los receptores, ¿no? Y bueno, estarían formándose en esta parte de acá, ¿ya? Entonces, justamente este espacio internetiniano va a terminar desapareciéndose porque se va a fusionar, que es el que está aquí adentro, ¿ya? Se termina ahí cerrando y desapareciendo. Bien, entonces acá también podemos ver justo este desarrollo. En el día 22 es donde inicia sobre todo el desarrollo de los ojos, cuando van a empezar a formarse las vesículas y los surcos. Pero vemos que en el día 26, por ejemplo, ya esta vesícula óptica está presente y ya no es únicamente un surco, es una vesícula óptica. En el día 28 se está induciendo a la formación de la vesícula del cristalino, ¿ya? Y en el día más o menos del 33 al 36 está empezando a aparecer tanto este capa o este epitelio pigmentario de la retina, también está apareciendo los conos y los bastones y se va a terminar desapareciendo también lo que es el espacio interretiniano, ¿no? Este espacio interretiniano, como les decía, desaparece y ya no la vemos. Ahí se pegan las dos capas, ¿no? Y ya está. Ahora, esta copa óptica va a tener esta aberturita de aquí que vemos, esta redondita, que va a ser importante para formar la futura pupila, ¿ok? Es la futura pupila, ¿ya? Entonces, esta arteria hialoidea no se olviden que es importante porque va a irrigar en una etapa sobre todo embrionaria, tanto a la retina como al cristalino, ¿ya? Porque ya en una etapa adulta le van a irrigar otros tipos de arterias, ¿ya? Bien, entonces de acá hay que recalcar también que esta etapa pigmentaria de acá es sobre todo la que se va a conocer también como, digamos que la capa ciega de la retina, ¿ya? También se le dice capa ciega de la retina, ¿ya? Ahora, en esta parte de aquí ya también vamos a ver más que todo un poco la vesícula del cristalino y cómo se va a terminar cerrando ese tallo óptico, ¿no? Tenemos esta vesícula, el ectodermo, mejor dicho, superficial, que se formaba básicamente esta vesícula por donde del ectodermo. Porque primero este ectodermo forma una placoda del cristalino y posteriormente como que la vesícula o la copa óptica, mejor dicho, le la va a meter para adentro y termina induciéndola
a formar esta vesícula, ¿no? Y aquí más o menos vemos lo que pasa. Vemos que aquí está la placoda del cristalino, que básicamente es ectodermo puro, ya ectodermo superficial. La termina metiendo como que para adentro y alrededor de esta vesícula del cristalino vamos a ver mesénquima, ¿ya? Es importante también saber que hay mesénquima. Y vemos que también en el tallo óptico, al momento en el que ya está pasando, digamos, la arteria hialoidea ya está dentro, vamos a ver de que empiezan a surgir unas pequeñas fibras nerviosas alrededor de esta arteria. Y todo lo que vemos de amarillo en este lado de acá son fibras nerviosas del nervio óptico. Entonces terminan formando básicamente el nervio óptico que está alrededor de esta arteria hialoidea, ¿bien? Y se terminan pegando las dos capas y vemos que aquí lo más prominente que es básicamente el nervio óptico, que va a estar rodeando ya también a las fibras del nervio óptico y a la arteria central de la retina, ya que posteriormente se convierta así en un adulto. Entonces, como dice acá nuevamente, la arteria queloidea también irriga temporalmente lo que es la retina. Y bueno, el tallo óptico va a contener justamente a los vasos hialoideos y también van a quedar encerrados dentro del nervio óptico. Ya, ese es el tallo óptico completo. Lo que termina, digamos que acaparando todo eso es el tallo óptico. Les decía que se recuerdan un poco de este mesénquima porque es el que nos va a dar al mismo tiempo músculos, ¿ya? Y son músculos, digámosles, más un poco más, no, digamos, no recuerdo, no pensemos mucho en los músculos tipo esqueléticos, no son más lisos, digámosle, porque van a básicamente lo que hacer, dilatar y, digamos, contraer lo que va a ser la pupila, o sea, realizar los reflejos de midriasis y miosis. Entonces, esta mesénquima básicamente forma los músculos ciliares, ¿ya? Eso es importante, este mesénquima justamente forma estos músculos ciliares. Bien, entonces, ahora, acá quiero, bueno, en una imagen, de repente más adelante la vemos también, pero vamos a empezar en la parte de lo que es el coroides, pero quería mostrarles, creo que más adelante no está. Hay una, bueno, lo vamos a dibujar, sino acá. Dentro de lo que están, la formación de esta vesícula del cristalino, vamos a ver que le van a empezar a llegar como que unas fibras, ¿ya? ¿Ya? Unas fibras que justamente van a terminar como que al mismo tiempo sosteniéndola y van a ser como ligamentos suspensorios para este cristalino. Y estos lo van a formar básicamente las apófisis ciliares, ¿ya? Estas apófisis ciliares van a mantener como que al mismo tiempo en su lugar y van a sostener al cristalino, ¿ya? Entonces, eso sería sobre todo para recalcar esta parte de aquí, por si no lo vemos más adelante, ¿ya? Entonces, empezamos con la parte del coroides, que es básicamente la capa interna pigmentaria, que es la parte más vascularizada del ojo. Es esta capa vascular interna del ojo y va a empezar a desarrollarse por la diferenciación del mesénquima. Pero este mesénquima no es tan, digamos, superficial externo como sino está más adentro ya, es más interno. En aquí justamente también van a empezar a aparecer por este mesénquima los vasos coroideos, más o menos en la quinta semana. Y bueno, aquí en la 21ª semana es donde van a empezar a distinguirse tanto en arterias y en venas, ¿ya? En arterias o en venas. Bien. Luego vamos a ver la esclerótica, que es otra parte, pero esta ya también es la capa más fibrosa, ya no es tan vascularizada. Y esta es la parte más externa del ojo. Entonces, ¿dónde la vamos a ver? Es esta parte de la esclera. Es lo que básicamente vamos a conocer como la parte blanquita. Lo que vemos a lo blanquito del ojo, ya es lo blanco, ya básicamente eso es la esclera, que también se va a formar por condensación del mesénquima, ya también el más externo, digamos que un poco más superficial, y que va a rodear justamente al coroides, porque el coroides está debajo de la esclera. Entonces justo tenemos esta imagen del globo óptico, donde vamos a ver la esclera más superficial,
que es justo la parte blanquita, como les decía que vamos a llegar a ver, y la parte del coroides y lo que está también del epitelio pigmentario de la retina, están más abajo, o sea, debajo de la esclera. La esclera es lo que vamos a ver, digamos, directamente. Ya, entonces, estos justamente se van a formar de distintas partes o distintas capas, digámosle, de la capa externa de la cúpula óptica, justamente es de donde sale la esclera. Ya, y ya de la capa, un poco más interna va a salir lo que es el coroides y el epitelio pigmentario. Bien, acá también para recordar ciertas estructuras del globo ocular, vamos a ver que tenemos a la retina nerviosa y por acá están pasando, en un principio ven la arteria hialoidea, llegaba hasta acá, hasta lo que era el cristalino. Sin embargo, luego va a empezar, como ya lo vemos en esta imagen, a desaparecer porque ven que se está como que haciendo, o sea, está desapareciendo, se está volviendo como que más clarita. Entonces, como les decía, en un principio todavía la irriga el cristalino, pero ya de ahí como que desaparece y ya no lo hace. ¿Ya? Otra estructura, bueno, el cristalino, que, bueno, básicamente es este de acá. Creo que no hay una flechita como que le diga, pero esto sería el cristalino. Luego vamos a ver a otras estructuras como el iris, el cuerpo ciliar, ¿bien? Y también aquí la parte, digamos, que vamos a ver también, de cuando vemos un ojo, vamos a ver también, digamos, en la primera vista, es la córnea, pero esta ya es una capa, digamos, más superficial también, pero es parte del ectodermo, se forma del ectodermo. Y acá vamos a ver unas cámaras que quiero que las recuerden porque cuando vamos a hablar de la formación de cámaras, de repente no entienden mucho esta perspectiva. Pero tenemos en el ojo una cámara interior, ¿ya? Y luego va a haber otra cámara que es la vascular también, o también un poco como la cámara posterior, porque la interior es la anterior. Y esta justamente va a ser, digamos, lo que ya estaría detrás de esta cámara interior. Porque justamente por acá también van a pasar, digamos, va a estar dentro de estas cámaras humor, ya va a ser humor vítreo o humor acuoso, uno de dos. Ya. Entonces, eso ya lo vamos a ver ahorita. Y bien, ahorita vemos que tenemos la formación del iris y del cuerpo ciliar, ¿ya? Más de aquí que podría mencionarles del coroides, bueno, sobre todo acá en una etapa principal, digamos, de la etapa como les decía, de la etapa en la que todavía estamos en una copa, en la cúpula. De aquí hemos visto que teníamos esta capa externa, ¿no? Que era la parte del epitelio pigmentario. Y bueno, la interna, que es esta de acá, de la cúpula, que ya va a ser más que todo retina. Esta pigmentaria o externa, más vamos a verla, les dije, como la esclera, también la parte del coroides, ¿ya? Todo eso, pero ya la parte que vamos a ver, interna ya es más retina, ¿ok? Más retina, todo eso. Bien, entonces empezamos con la parte de, perdón, ya, el iris y el cuerpo ciliar. Bien, entonces van a salir, nuevamente recordamos epitelio pigmentario, ahí aquí está el ciliar y el no pigmentario. De esta capa externa es de donde también va a derivar este cuerpo ciliar, ¿ya? Entonces, vamos a ver también que una pequeña parte nos la va a dar la parte que está no pigmentada, la no pigmentaria, esa nos da porque nos va a dar una prolongación de la retina neural, que también interviene en el cuerpo ciliar, que lo vemos acá, ¿ya? Bien, este cuerpo ciliar, al mismo tiempo de acá, vamos a ver la formación del músculo ciliar. Este músculo ciliar les decía que de donde se forma del mesénquimo, y justamente está al borde de la copa óptica, y que, bueno, está como que rodeando al mismo tiempo del el cristalino, ¿no? Veíamos ese mesénquima, de ahí es de donde deriva el músculo ciliar. Entonces, en esta imagen probablemente se vea un poquito como que no la vemos tal cual así, pero vamos a ver ahorita. Traten de guiarse un poco. Justo tenemos este que es el epitelio del cristalino. Y como les decía, de estas apófisis ciliares que salían justamente a tirar unas fibras para retenerla, ¿no? Justo es aquí de donde salen estas fibras.
que la van a mantener y la van a retener ahí, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen más que todas estas fibras de la apófisis ciliar? De esta capa neural de la retina, ¿ya? No de la pigmentaria, de la neural de la retina, ¿ya? La retina que sería más que todo la capa interna, ¿ya? No la externa. Traten de imaginarse un poco, esta es como la parte pues externa y bueno, esta es la interna. La flechita que va acá para acá es como lo que está dentro de la copa, ¿ya? Y esto es como lo que estaría afuera. También vemos acá la formación, por ejemplo, de músculos, ¿no? Vamos a ver músculos que justamente van a aportar a la miasis y a la midriasis, ¿de dónde se están formando? Nuevamente de este mesénquima que lo rodea, ¿no? Tenemos entonces los músculos ciliares que se están formando aquí. También vemos estos que son el esfínter de la pupila, también el músculo dilatador de la pupila. Entonces, todos esos son músculos que van a mantener, ¿no? Ahí. Tanto al cristalino como van a mantener los efectos, como les decía, de miosis y midriasis. ¿Ya? Luego tenemos la formación ya también del iris, que bueno, va a derivar del borde de la copa óptica, de esta partecita de acá, del borde, del bordecito de la copa óptica. Y este epitelio del iris va a venir de las dos capas, no solo de una, sino que viene de las dos, tanto de la capa externa como de la interna. ¿Ya? Y justo también es esta, digamos, es como que las fibras de este músculo, de los músculos del esfínter dilatador y el esfínter, o mejor dicho, el esfínter y dilatador de la pupila, son los que van a llegar justamente a esta parte del iris y también van a surgir estos ya también tener una capa, o sea, van a salir como una parte también no solo de mesénquima, sino también de neuroectodermo, ¿ya? Ahora, el estroma del iris va a surgir ya también de otra estructura que es la cresta neural. Las células de la cresta neural nos dan un montón de estructuras, ¿no? Dependiendo de a dónde se iban. Y es estas las que van a realizar o van a formar este estroma del iris, ¿no? Y bien, ahora llegamos a esta parte que son justamente lo que, digamos, quería que recuerden un poco más de la imagen que les mostré del ojo completita. Y donde vamos a ver el desarrollo de las cámaras oculares, ¿ok? En un ojo ya adulto, así humano, anatómicamente vemos una cámara posterior y una cámara anterior, ¿ya? La parte de la cámara anterior, esta de acá, es lo que vamos a ver también por donde pasa lo que es humor acuoso. Hasta aquí llega humor acuoso, nada más. ¿Ya? El humor vítreo ya es lo que está como que por dentro, detrás de lo que va a ser el cristalino, ¿ya? En aquí justo lo que les había pintado como que de verde, ¿ya? La parte justo donde está el cuerpo vítreo, ahí es donde está el humor vítreo, justo por eso es humor vítreo, cuerpo vítreo, más o menos. Pero de las dos cámaras, sobre todo, aquí es donde vamos a ver presente lo que va a ser el humor acuoso, ¿ya? En aquí vemos que primero el, la cámara anterior es esta de acá y la cámara posterior es lo que está aquí detrás de lo que es el cuerpo ciliar. Mejor dicho, de lo que es el iris, claro, sería el iris y el cuerpo ciliar, ¿no? En la cámara anterior vemos que se está formando un espacio entre, así es como lo van a delimitar, ya tienen que saber, la cámara anterior se delimita o es un espacio que está entre el iris y la córnea. La córnea es lo que estaría más superficial aquí de lo que vemos el ojo, ¿no? Ahí la pupila, es lo más superficial, entonces se delimita entre la córnea y lo que es el cristalino, que sería esto de acá. Eso sería la cámara anterior. En cambio, la cámara posterior ya también es bueno, es una cavitación del mesénquima, pero ¿qué delimita o de dónde a dónde está? Bueno, entre el iris, que es esto aquí, y el cristalino, ya que estaría acá. Entonces, esto de aquí, lo que estaría casito, sería la cámara posterior, ya lo que está entre el iris y el cristalino. Entonces, acá nuevamente lo vemos. Cámara anterior, toda esta parte de acá. Y bien, la cámara posterior ya también es esta partecita de acá.
Y como ven, el cuerpo ciliar le está rodeando a esta, o sea, como que un poco como que delimita con también con esta cámara posterior, pero la estructura que, digamos, entre la cual va a estar esta cámara posterior es entre el iris y el cristalino, ¿ya? Sobre todo iris y cristalino, esto y esto. Eso delimita la cámara posterior. Y la anterior delimita también el cristalino, pero ya también con lo que es la córnea, ¿ya? Bien, ahora, este cuerpo vítreo, ¿cómo se va a formar? Bueno, cuando ya van a, digamos, estar formadas tanto las otras estructuras del epitelio pigmentario, la retina, va a empezar a formarse dentro de esta copa óptica, dentro, va a empezar a formarse lo que es el vitrio, ya el cuerpo vítreo. Y vamos a tener un vitrio primario, en otro color, este, ya. El vitrio primario y el vitrio secundario. Este vitro primario, bueno, básicamente surge de lo que son células de la cresta neural y el secundario ya también va a tener estructuras o células, sobre todo que se conocen como hialonocitos, también va a tener colágeno dentro y ácido hialurónico, ¿ok? Esto es todo lo que va a tener este cuerpo vítreo. Y como pueden ver, en un momento llegaban estas arterias hialoideas que ya están aquí desapareciendo, ¿no? Y que, bueno, llegaban hasta este cuerpo vítreo, llegaban hasta aquí, ¿no? De aquí también vemos a la esclera, que es la parte del epitelio más, la capa más externa. Y el epitelio, bueno, de acá, que está formando la parte sensitiva, digamos, o neural de la retina. ¿Ya? Y el epitelio pigmentario justamente era la parte de la esclera y lo que va a formar el coroides. Aquí está casito. Bien. Ya bien, hasta ahí tenemos todo. Ahora, quiero que vean también de que en la mayoría de imágenes, como estamos viendo, estos serían como que los párpados. Y ven que están cerrados. Bueno, en un principio, digamos que los pliegues de los párpados se forman. Se abren, pero luego se vuelven a cerrar para que las estructuras del ojo que se están formando estén protegidas, ¿ok? Y justo aquí llegamos a la parte de la formación de los párpados, que es justamente van a surgir de pliegues, básicamente de la piel, que están creciendo sobre la córnea. O sea, que son una diferenciación básicamente de piel que hay ahí, que crece sobre la córnea, y están hechos de ectodermo y también están hechos de células de la cresta neural. Ya, de ahí vienen estos párpados. En la semana 10 es donde se van a fusionar y van a estar como que pegados, cerrados, pero ya es en la semana 26 o 28 donde van a empezar a separarse y terminan dejando el ojo expuesto, ¿ok? En este periodo de acá, que se están cerrando, básicamente, cubren, protegen, ¿ya? A la estructura del ojo, ¿ya? Entonces, aquí como vemos en esta semana, entre la semana 10 o 8 por ahí, es que están cerrados. Están juntos, ¿no? Están pegados, ¿ya? Y luego ya posteriormente van a terminar abriéndose y van a darnos, digamos, la muestra de lo que es la córnea y así, ¿no? Que a lo que vamos a ver como el ojo como tal. Ahora, las glándulas lacrimales ya también van a ser unas pequeñas invaginaciones que está viendo de ectodermo. ¿Esto cómo se va a formar? Bueno, de la parte del ectodermo que ha formado un poco, digamos, mm, los pliegues de los párpados, de esa forma del ectodermo que queda ahí cerca al ojo, van a empezar a como que, a ver, o sea, y tipo imaginarse, o sea, meterse como para adentro, ¿ya? Se meten para adentro y terminan alargándose. Esta imaginación termina alargándose y termina formando un conducto, ¿ya? Un conducto y también se forman unos pequeños alvéolos que van a terminar dando origen a lo que es la glándula lacrimal, que bueno, estaría como que abajo. Es como la glándula lacrimal tiene la forma como que de un saquito, ¿ya? Y vamos a verlas conectando con el ojo. Y bueno, aquí es donde estaría viendo justo esta pequeña imaginación y aquí es como un saquito que está viendo, ¿no? Ahora, al nacer, estas van a ser obviamente pequeñitas porque no tienen una función por el momento, hasta que van a nacer incluso los bebés, o sea, todavía no tienen una función de, digamos, secretar lágrimas.
Ya incluso es después, como les digo, del nacimiento, tiene que pasar un tiempo para que empiecen a producir lágrimas, ¿no? Y esto ocurre más o menos en la semana 6 o la sexta semana, pero es después del nacimiento, ¿ok? Entonces, 6 meses después de que el bebé nació ya empieza a producir glándulas, o sea, lágrimas, ¿no? Estas glándulas lacrimales empiezan a funcionar. Bien. Entonces, acá como vemos, ya tenemos acá todas las estructuras que hemos visto. La parte del cristalino también, creo que se me estaba pasando decirles, aparte de las fibras que, bueno, la iban a mantener, digamos, ahí, digamos, sujetita, también tiene otras fibras que se empiezan a desarrollar de la vesícula también del cristalino, ya que se conocen como fibras del cristalino, nada más. Son como fibras, nada más que empiezan a surgir dentro de esta vesícula del cristalino, ¿ya? Y bien, entre anomalías que va a haber justamente en la formación de lo que son de la formación del ojo, vamos a tener que entre la semana, mejor dicho, entre el día 20 que inicia pues esta formación, hasta el día 50 que es más o menos cuando ya están terminando de formarse las estructuras, ¿ya? Perdón. Ah, no, perdón, sí, después de la fecundación que les digo, ya. Aquí más o menos después de la fecundación, obviamente cuando está en esta formación embrionaria, es digamos algo que se conoce como el periodo crítico, porque en este momento es donde ciertas sustancias como teratógenos o algún, digamos, un cambio o una mutación o algo así puede simplemente terminar creando anomalías en la formación de las estructuras de lo que es el ojo. Entre las más conocidas o comunes que van a ver seguro, el coloboma, la ciclopía, que no es ya, digamos, tan común porque obviamente, como les digo, tiene que haber presentación de teratógenos y todo eso, cosa que ya se controla ahora. Y también las cataratas congénitas, ¿ya? Esto sí ya es un poco parte de lo que es herencia, ya porque es una herencia dominante, ¿ya? Y empezamos con el coloboma. Básicamente es cuando no ha habido un correcto cierre, o sea, el cierre, recordamos esta copa óptica que era como que tenía una abertura que es la fisura, ¿no? Fisura coroidea, la fisura óptica. Esta fisura no se cierra, ya no se ha cerrado y por eso es que llegamos a ver como que la pupila abierta, así. ¿Ya? Entonces, en aquí justo es un falle porque ha habido un mal cierre de esta fisura óptica. Ahora puede ser lateral, o sea, en ambos ojos o netamente solamente puede ser en un ojo, ¿ok? Pero básicamente es porque ha habido un mal cierre de esta fisura, ¿ya? No se ha cerrado correctamente y terminamos teniendo el ojo o la pupila como que si estuviera pegado, ¿no? Con la parte ya que estaría, digamos, coloradita y que vemos. Ya. O sea, la parte de la pupila no está totalmente diferenciada. La ciclopía ya también es cuando vamos a tener la fusión, puede ser parcial o también total de ambos ojos en el centro del rostro. Ahora, aquí normalmente se le dice que acompaña una nariz tubular anormal, que es esta de aquí, que es una protuberancia en sí que debería haber sido la nariz, porque normalmente lo que tendría que pasar es que en el momento de la formación de la cara, la parte de aquí tendría que descender y terminar formando la nariz, cosa que como tenemos esta interrupción de los ojos, o sea, los ojos se han juntado, evita, ¿no? Que esto baje y termina formando esta nariz ahí, como que una nariz tubular, ¿no? Sí, un tronquito, un cuernito. Y obviamente eso es normal. Obviamente esto es incompatible con la vida, ¿ok? Y las cataratas congénitas ya también les decía que es más que todo tiene más que todo herencia autosómica dominante, ¿ya? ¿Se recuerdan de esas herencias? Ya. Esta es dominante, ¿ya? Y bueno, puede haber también, obviamente, alguna otra causa, pero como les digo, ya estas causas son más controladas, por eso es que ya no se dice normalmente como que sí, cualquiera puede tener, sino que es por enfermedades que anteriormente había como la rubiola. Cuando una gestante llegaba a tener rubiola, sobre todo entre la semana 4 y 5, es durante este momento que podía llegar a causar estas cataratas congénitas, ¿ya? Y obviamente la consecuencia de estas cataratas es que va a haber ceguera, ¿ya? Y otro como el glaucoma congénito, que ya también esto es por una formación anormal del seno venoso de la esclera.
Nosotros tenemos que imaginarnos que por el ojo van a recorrer muchos vasos sanguíneos. Uno de estos es este seno venoso de la esclera, ya de la esclerótica, lo que está más afuera recubriendo. Por eso es que lo que está blanquito lo vemos casi muy como que inflamado, no muy dilatado, un glaucoma, hay mucha presión acá adentro. Y justamente ocurre porque hay un mal drenaje del humor acuoso, porque esta es la función que cumple este seno venoso, el de drenar el humor acuoso, que estaba, no se olviden, más que todo en la parte más externa, ¿no? Más superficial, más anterior como del ojo, ahí es donde está este humor acuoso. Como no hay un correcto drenaje, es que empieza a haber una mayor presión y esta crea una presión intraocular elevada, así es como se le debería llamar, y termina formando este glaucoma. Entonces hay una presión intraocular elevada. Ahora, también esto puede ser, como les decía, como dice congénito, ya, aquí congénito, puede llegar a salir por genética, porque sería una de herencia recesiva, o también puede ser nuevamente por culpa de la rubiola, ¿no? Esta enfermedad de la rubiola. Ahora, en la microftalmia ya también, así como en microftalmia, los ojos chiquititos, los ojos pueden ser pequeños, ¿ya? Y también esto al mismo tiempo puede llegar a afectar algunas estructuras por el tamaño que tiene. Ahora, pueden ser los dos ojos, también puede ser bilateral o solamente uno. Y también, como les decía, va a haber las estructuras dentro del ojo, van a llegar a formarse, digamos, correctamente o también puede llegar a haber alguna malformación, ¿no? Ahora, esto se puede dar también por genética, pero sobre todo se le ha asociado bastante con otras infecciones o enfermedades, aparte de la rubiola, con el toxoplasma, que es un parásito, ¿ya? Y el herpes, bueno, que es un virus, el virus del herpes simple, ¿ya? Estos también pueden llegar a causar estas enfermedades que son la microftalmia. Ahora, ya también, acá vemos como, por ejemplo, perdón, aquí no debería ser catarata, sino debería ser anoftalmia, ¿ya? No sé por qué se sacó, pero ya. Sería noftalmia. En esta noftalmia ya también es como que vamos a tener los párpados, vamos a tener los pliegues, pero dentro no hay globo ocular, o sea, no se ha formado ninguna estructura de lo que es el globo ocular, no tenemos nada dentro. Tenemos la presencia de párpados, sí, pero sin ojo dentro, ¿no? Y bueno, obviamente esto ya es un poco muy asociado con enfermedades, mejor dicho, con malformaciones cerebrales, pero ya muy graves. ¿Y por qué lo relacionamos con malformaciones cerebrales graves? Porque recuérdense que básicamente el tallo óptico está saliendo de lo que es el prosencéfalo, que es una de estas vesículas que va a terminar formando el cerebro, ¿no? Entonces, de este prosencéfalo como que no ha salido nada. Entonces lo asociamos con una malformación cerebral muy grave. Pasemos a la formación ahora del oído. ¿Tienes aquí hasta alguna pregunta o hasta aquí? ¿O está todo claro, chicas? No sé bien que puede levantar sus deditos emojis para reaccionar. ¿Tienen alguna duda o está todo claro? Mm, ya, chicas, justo también para que puedas saber si están escuchando, todo está bien con la diapo y todo. Ya. Entonces vamos a pasar a la parte de formación del oído. Y bueno, el oído se va a desarrollar o va a tener sobre todo también tres partes importantes que van a ser la parte del oído interno, del oído medio y también del oído externo. El oído externo, sobre todo, va a ser como que lo que va a captar los sonidos, ¿ya? El medio va a ser el que va a conducir este sonido y el interno es el que va a, digamos, convertir este sonido en un impulso nervioso, ¿ya? Y aquí lo vemos más o menos. Ya. Esto sería como que el oído más interno, el medio, y aquí estaría el externo. Externo, medio, hasta acá más o menos, y ya del interno. Creo que se ve. Ya, vamos a pasar.
de qué capas básicamente son de dónde vienen estas estructuras que van a formar el oído. Tenemos a la capa del ectodermo, también tenemos a la capa del mesodermo y el endodermo, ya, de las tres capas básicamente. Del ectodermo van a venir sobre todo la formación del oído interno y del externo. Ahora del mesodermo vienen las tres partes y del ectodermo sobre todo vienen para el oído medio, ¿ya? Igual su formación empieza en el día 22 con la formación de también lo que van a ser como que surcos, una placoda más o menos, pero esta placoda digamos que va a venir como que desde afuera para adentro, ya no de adentro para afuera como lo hacía el ojo, ¿ya? Sino que va a empezar a formar una placa, como que una plaquita, y ya también, pero una parte a diferenciar es que esto va a ocurrir en el romboencéfalo, ¿ya? En este romboencéfalo. De aquí van a empezar a surgir de este ectodermo superficial una placoda, ¿ya? Una placoda, una plaquita empieza a formarse, se empieza a imaginar, por eso la placoda en invaginación aquí la tenemos, y va a terminar formando una fosita óptica, o surco óptico también, ¿ya? Pero es como les digo, como que para adentro. Y va a terminar, o sea, llegando a cerrarse y va a meter adentro lo que es la vesícula óptica, ¿ya? Esta vesícula óptica al mismo tiempo va posteriormente a como que crecer, dilatarse y va a terminar formando porciones, ¿ya? Unas porciones que son la dorsal y la ventral. Ahora, para recordar acá un poco, ver un poco la ubicación, en el día 20 es donde empieza a formarse esta placoda óptica, día 23 se empieza a imaginar y entre el día 30 empieza a formarse la vesícula óptica. Aquí empiezan a formarse también unos pequeños ganglios, parte del sistema nervioso, que empiezan a formar el ganglio estetoacústico. Ya. Y para recordar de acá, pues, un poco de aquí también, ver esta estructura que es parte del endodermo, que va a llegar a formar posteriormente lo que va a ser la tuba, por ejemplo. Entonces, esta vesícula decíamos que iba a empezar como que a crecer, iba a tener otras, de esta vesícula iban a derivar otras estructuras porque va a tener una porción dorsal y una porción ventral, ¿ya? La porción ventral va a ser esta de acá, y esta es la dorsal. Y esto, recuerden, esto es anterior, ya esto sería como que lo anterior, y esto de acá sería lo posterior. Aquí vemos el tubo neural, ¿ya? Y vemos que de la porción dorsal es de donde van a surgir estructuras como el utrículo, los conductos semicirculares y el conducto endolinfático, ¿ya? Y ya también en la parte ventral anterior van a empezar a formarse el sáculo y el conducto coclear, ¿ya? Entonces vemos en la parte anterior de la vesícula óptica, la porción también se le llama sacular, que va a empezar como que a dilatarse un poco más y se termina cerrando, o como que haciéndose más chiquita en la parte más, digamos, más de arriba, la que está más cerquita a lo que sería la porción dorsal, se termina cerrando y forma el conducto útrico sacular. Esta porción sacular o la vesícula o de la porción ventral de la vesícula empieza como que a dilatarse un poco y a alargarse, ¿ya? Y termina formando justamente el conducto coclear, que va a dar básicamente 2 vueltas y media. Ya, vamos a 2 vueltas, no sé, no encuentro color, no sé. Termina formando 2 vueltas y media, ¿ya? Todo eso da esta forma, este enrolladito y ya, ahí queda, ¿no? Entonces vemos cómo se está alargando y esto se le llama prominencia de tubular del sáculo, porque esto es el sáculo, ¿ya? Todo esto es el sáculo. Ahora, también a esta pequeña, digamos, mm, como que a lo que se ha juntado, a lo que se ha cerrado de que era el conducto utricuosaculaar, va a pasar a ser el conducto de Jensen, ¿ok? Y bien, dentro también de lo que es la porción aquí, esta otra dilatación, va a ser lo que va a formar un poco la porción utricular, ¿ya? Que va a formar tanto al utrículo como a los conductos semicirculares. Porque en un principio como que vemos que todo está así junto, pegado, pero empiezan a
tipo ahuecarse este tejido de acá, este que estaba aquí, que básicamente es el que nos va terminando a dar los conductos, ¿ya? Y bueno, el conducto de Henry, que es el mejor dicho, que es este de acá, ¿ya? Que va a terminar conectando el sáculo, bueno, la cóclea, básicamente con lo que va a ser el sáculo y el trígono, todo eso. Y bien, de eso sería sobre todo la parte de lo que es el oído externo, ¿ya? Entonces, vamos a pasar con lo que es el oído interno. Ah, no, seguimos con el oído interno, perdón. Aquí vamos a pasar con la formación de lo que es el órgano de Corti, también con los conductos semicirculares. Este órgano de Corti es el que se va a formar dentro del conducto coclear. En la cóclea básicamente es como un canal. Ahí dentro está este conducto coclear. Si hacemos como que un corte, vamos a ver esto. Vamos a ver en la parte más de adentrito, esto es que se conoce como el conducto coclear. Vamos a ver que está rodeado por una membrana basal. También tenemos esto de aquí, que es básicamente cartílago que lo está recubriendo, ¿ya? Y eso es lo que se forma, todo este órgano de corte, lo que se forma dentro de este conducto coclear, aquí adentro, ¿ya? Entonces, en un principio como que es un tubo simplemente, luego van a empezar a surgir como que otras pequeñas estructuras, como lo que son el ligamento espiral, el conducto coclear, todo eso, ¿ya? Este es el conducto coclear, como les decía, ¿no? Aquí se va a empezar a formar unas células, ¿ya? Que van a terminar formando esto de acá, esta estructura, que al mismo tiempo van a llegarles unos ligamentos que son los ligamentos espirales, ¿ya? Y aquí también se empieza a crear una rampa timpánica y una rampa vestibular. Así se le llama, rampa timpánica y rampa vestibular. Que básicamente la vestibular es como lo que estaría aquí arriba y la de abajo es la timpánica, ¿no? Ahora, en esta estructura que está, digamos, delimitando un poco entre la rama vestibular y la rama timpánica, empieza a formarse lo que es el modiolo, ¿ya? Este modiolo es el futuro eje de la ósea cóclea, eje de la cóclea ósea, mejor dicho, ¿ya? Pero la ósea, ¿ya? Eso es el modiolo, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante rampa timpánica y lo que es la rampa vestibular? Porque por acá justamente van a ser la formación, o es donde se está formando estos espacios perilinfáticos por donde va a pasar la endolinfa. Perilinfáticos. Ahora con otro color, ya. Esto es el perilinfático. Ya son espacios perilinfáticos, ya. Esos dos aparecen justamente gracias a un proceso que se conoce como vacuolización. ¿Ya? Y esta localización básicamente se da ¿de qué? De este cartílago que se ha estado formando alrededor de todas estas células que han empezado a formarse. Y bien, es justo aquí donde este conducto coclear va a empezar también digamos, tenía células que lo rodeaban y también le van a llegar ciertos ligamentos del ligamento espiral que lo van a mantener, lo van a sostener. Y básicamente esta rampa vestibular y esta rama timpánica terminan como que haciéndose más huecas, ¿ya? Porque aquí todavía como que son tipo vacuolas, ¿ya? Como que espacios, varios espacios. En cambio aquí ya es como que un espacio uno solo grande, ¿ya? Y también por acá vemos que por el hemodiolo ya empiezan a llegarle fibras auditivas y se empieza a formar este ganglio espiral. De este conducto coclear, vamos a centrarnos en esta parte de aquí, que está proyectada acá, ya, aquí, donde básicamente tenemos este conducto coclear al cual están rodeando células neuroepiteliales, ya, lo terminan rodeando células neuroepiteliales que van a terminar dando también una pequeña membranita, que es la membrana tectoria, esta cosita. Sobre estas células neuroepiteliales se empieza a formar esta membrana tectoria. Y bien, respecto ya también, aquí es donde van a empezar a llegar en esta base también las fibras del nervio auditivo, ¿ok?
porque por aquí es por donde va a llegar el sonido y va a terminar convirtiéndose en un impulso nervioso. Y viendo un poco la parte de la formación de los conductos semicirculares, básicamente vemos como una primera estructura así toda junta, pegadita. El utrículo ni siquiera está como que dilatado, no está ni formado, es como que un tubo ahí, ¿ya? Y justo va a empezar como que a dilatarse este tubo, que va a terminar formando el utrículo, ¿ya? Y aquí vemos este divertículo aplanado, se le dice, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía como que no está justamente delimitado cada, digamos, de cada abertura de los tubitos semicirculares, ¿no? Por eso es que lo vemos acá todavía abierto. Cuando ya se terminan pegando, ya se terminan empezando a hacer este huequito que ven acá, es donde vamos a ver que simplemente se vuelven conductos, así. Eso es el conducto semicircular. Entonces, tenemos aquí el utrículo que está viendo una dilatación en este tubo, ya empieza a dilatarse y se empiezan a pegar justamente las paredes que estaban como que separadas en un principio. Esta, esta y esta se pegan, ¿ya? Terminan pegándose y terminamos teniendo esto, paredes del divertículo en oposición. Se pegan y van a empezar a degenerarse y van a empezar a, digamos que un poco a huecarse más para que lo entiendan. Empiezan a huecarse, se desaparecen y terminamos teniendo este huequito y terminan siendo simplemente conductos, ¿ya? Y tenemos un conducto semicircular superior, posterior, lateral, ¿ya? Pero aquí es importante ver que hay ciertos, estos semiconductos semicirculares obviamente están todos conectados con el utrículo, ¿no? Pero algunos van a terminar como que en una ámpula y otros como que van a estar conectados juntos. Y solamente son, al final, tres en total que van a como que conectarse con el utrículo con una ampolla que es básicamente esto, que es una dilatación en el final del conducto semicircular, y van a ser dos sin ampolla. Porque en total tenemos como que estas ampollitas acá, ven tres, y tendríamos que como que conexiones, diríamos que hay como que tres. Sin embargo, estas dos de aquí sí son como las que van a conectarse directamente con el utrículo, pero uno de estos se conecta con uno de los conductos semicirculares y recién ahí se conecta con el utrículo. Más o menos si me entienden, ¿no? Entonces, aquí vemos tres que se conectan con el utrículo con esta ampolla y estos tres como que no, se conectan sin ampolla, ¿no? Por separado. ¿Y por qué es importante esta ampolla? Porque en esta ampolla justamente van a ver unos pequeños cilios y una cresta, ya que también son parte de lo que son para controlar lo que es el equilibrio, ¿ya? Para eso son importantes estos conductos semicirculares, estos cilios que están aquí adentro, células ciliadas dentro de esta ampolla. A ver, de aquí lo que me olvidaba recalcarles de esta parte del oído interno, ahora que recuerdo, es lo que es el órgano de Corti. Porque habíamos dicho que, bueno, obviamente se forman dentro del conducto coclear, pero ¿cuál es el órgano de Corti? Básicamente es esta parte de aquí. El órgano de Corti va a formarse por lo que es la membrana tectoria y por lo que son estas células estas células ciliadas, ¿ya? Estas células de acá son ciliadas, ¿no? Ciliadas externas, internas, estas células neuroepiteliales que son ciliadas, básicamente eso forma el órgano de Corti, ¿ya? Eso es el órgano de Corti. Que lo forman nuevamente al órgano de Corti, vamos a hacer con morado, ya, a este órgano de Corti, que lo forma esta membrana tectoria y estas células neuroepiteliales. ¿Y dónde está este órgano de Corti? Dentro del conducto del conducto coclear, ¿ya? Dentro del conducto coclear. Y bien, ahí es cuando terminamos ya ahora sí toda la parte del oído interno, ¿ya? Y bien, pasamos con la parte del oído medio, que va a surgir de la bolsa, de la primera bolsa faríngea. Y bueno, básicamente se forma aquí la cavidad timpánica, ¿ya? Esta cavidad timpánica.
se forma en esta parte del oído medio. Entonces, esta parte de la cavidad timpánica habíamos dicho que oído medio provenía de dónde, del endodermo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque básicamente la parte de la bolsa faríngea, la timpánica, ya. Todo eso se recuerdan de que les había dicho como que esta parte que era faringe, todo, ¿no? Ya. Ahí va a haber como que una pequeña dirección que está teniendo este endodermo para el lado donde van a estar la parte donde está la vesícula óptica y también donde está bien una pequeña condensación mesenquimática, ¿ya? Esta condensación mesenquimática posteriormente va a terminar formando los huesecillos, ya, así, huesecillos de que vemos que conocemos, ¿no? Los más chiquitos, que son básicamente el martillo, el estribo y perdón, martillo, yunque, estribo, ajá. Martillo, yunque y el estribo, ya, yunque, el estribo, ya. Entonces, estas son básicamente como que condensaciones de mesénquima que está viendo y así es como se forman estos huesecillos. Y es aquí a donde está llegando también un poco esta parte de endodermo, que va a terminar al final tocándose, va a terminar metiendo dentro de aquí a estos huesecillos, van a terminar al formar la capa timpánica o la cavidad timpánica, mejor dicho. Y ahí es cuando se forma este oído medio. A los 2 meses, básicamente esta parte proximal y distal de este tubito, ¿ya? La proximal se termina convirtiendo en la trompa de Eustaquio y la distal en la cavidad timpánica, ¿ya? O sea, la más distal, o sea, la que está más cercana a estos aquí, es la parte de la cavidad timpánica, ¿ya? Lo distal, lo que estaría llegando más acá. En cambio, la parte más proximal es esta trompa de Eustaquio, lo que termina convirtiéndose en trompa de Eustaquio, ¿ya? Ahora, hay que recordar, ¿se acuerdan que habíamos dicho de que el oído medio proviene del arco faríngeo? Del primer arco faríngeo, ya de aquí viene sobre todo qué estructuras, el martillo y el yunque. Creo que ya habíamos visto también en la parte del locomotor un poco esto. El martillo y el yunque vienen del primer arco faríngeo. Y del segundo ya también viene el estribo. Ahora, también de estas estructuras van a venir músculos. El músculo tensor del tímpano, este aquí, que es este flaquito de acá. Ese de ahí viene del primer arco faríngeo también, y el músculo estapedio, que está conectado con el estribo, que es este de aquí, y todo esto es el estribo. El músculo tensor del estapedio, ese también proviene ya también del segundo arco faríngeo, ¿ya? Y como vemos acá, esta parte de endodermo ya tiene dentro a lo que son los huesecillos, ya están formados los huesecillos, y esto es la trompa de Eustaquio. Esto es como si fuera nuevamente la parte más distal y esto sería pues la parte más proximal, ¿ya? Ahora, también vemos que pues de lo que es la primera hendidura faríngea, esta parte de aquí, esta que es la hendidura faríngea, primera hendidura faríngea, aquí empieza a formarse lo que es también el conducto auditivo externo, ¿ya? Y justamente de una parte del ectodermo va a empezar a formarse el pabellón de lo que está rodeando este conducto externo. Se empieza a formar el pabellón auricular, que es lo que ya vemos más, lo que vemos ya como en la oreja, ¿no? Esa parte es el pabellón auricular. Todo eso ya se va a formar cuando, digamos, el conducto auditivo externo esté más delimitado, ¿ya? Entonces, recapitulando súper rápido, no se olviden nunca que el huesecillo proviene de mesénquima del arco faríngeo, del primer arco faríngeo, el yunque y el estribo, y del segundo arco faríngeo, el estribo nada más. También los dos músculos que hay sobre todo en la parte del oído medio. Y cómo se está conectando también, no se olviden, esta parte de lo que va a ser la tuba o también la trompa de Eustaquio, todo eso se está conectando con esta condensación mesenquimática que van a ser los huesecillos. Y los termina como que metiendo dentro, ¿no? Siendo la parte distal, la parte de la cavidad timpánica donde va a estar aquí también los huesecillos, todo eso, y la parte proximal, la trompa de Eustaquio. Y bien, justo para la formación ya del oído externo, todo eso va a surgir también del primer,
mejor dicho, te va a surgir de la primera hendidura faríngea. Al momento se acuerdan de que aquí se estaba formando esta hendidura, de la hendidura faríngea se estaba formando este conducto auditivo externo. Bien, surge de ahí también el oído externo como tal ya. Empezaba a formarse una pequeña evaginación, por decirlo así, este surco empezaba a meterse y se va a empezar a formar un tapón meatal, ¿ya? O sea, es un pequeño taponcito, pero ya luego posteriormente va a terminar canalizándose, va a terminar desapareciendo. Y justamente en aquí vamos a ver la formación del tímpano o la membrana timpánica. Esta membrana timpánica va a tener ya origen tanto del ectodermo, del mesénquima y también del mesénquima, perdón, y del endodermo, ¿ya? De esos tres orígenes viene la membrana timpánica, ¿ya? Ahora, la parte del pabellón auricular, ¿cómo se va a llegar a formar? Primero vamos con la parte del tímpano mejor, ¿ya? Que está acá abajo, ¿ya? Esta membrana timpánica, entonces, ven, la parte de amarillo sería el endodermo, ¿ya? La parte de rojito es este mesénquima, básicamente, mesénquima. Por eso, membrana timpánica, todo esto. Y la parte del ectodermo es esto que está de azulito, ¿ya? Lo de azulito es el ectodermo. El mesénquima o mesodermo intermedio también ahí está ahí, formando también, ¿ya? Entonces, la cavidad timpánica es lo que está acá detrás de la membrana timpánica. Y la membrana timpánica para adelante es la parte del conducto auditivo, que sale justamente del primer surco faríngeo, ¿ya? Este pabellón auricular se va a formar sobre todo como que va a haber una proliferación ya. Esta proliferación termina dándonos de todo el primer y segundo arco faríngeo. Empiezan justo a formarse como unos pequeños proliferaciones, justamente montículos, y van a terminar teniendo de un lado y del otro, primer y segundo arco faríngeo, que van a terminar pegándose uno con el otro. Y al momento de pegarse es que van a empezar a formar este pabellón auricular, ¿ya? Y terminan formando unas estructuras del pabellón, como conocemos como el tragus, el hélix, que es esta partecita de acá, la concha, que es todo esto de acá, el antihélix, que es lo que está, digamos, frente al hélix, ¿ya? Y el tragus, que está frente al tragus, antitragus, que es lo que está frente al tragus, ¿ya? Entonces, básicamente así es como se forma el pabellón. Ahora, entre las anomalías del oído va a haber la sordera congénita, sobre todo, va a ocurrir también cuando hay una malformación tanto en el oído medio o en el oído interno, ¿ya? Si es en el oído medio, tiene que ver con, ya, ay, perdón, ya. Si es en el oído medio, tiene que ver con la formación o una, digamos, malformación, sobre todo en el conducto más conductivo. Y si es en el oído interno, ya es mucho más sensorial, ¿ya? Ahora, esta sordera congénita puede ser dada por herencia autosómica recesiva, que es la forma, digamos, de tenerla, la más común que hay es esta, o también por alguna enfermedad materna, infección materna, como la rubiola. También por la fijación congénita del estribo o por alguna alteración en la formación del martillo o el yunque. Y bien, entre las anomalías del pabellón auricular, esto no está muy relacionado sobre todo con una malformación, sino más que todo con una tipo variación, ¿no? Son más que todo variantes, porque no todos tenemos el pabellón auricular igual al de otra persona, si se dan cuenta. Entonces, no necesariamente están mal formadas las orejas, ¿ya? Ahora, pero vamos a decirlas que, digamos, cuando tenemos un pabellón con una inserción baja o hay estructuras adicionales, ahí ya se estaría considerando sobre todo una anomalía en el pabellón auricular, ¿no? Más que todo con inserción baja y las estructuras adicionales que no vienen dentro de lo que es el pabellón auricular que conocemos. Y bien, respecto ahora a la formación de la piel, nosotros tenemos aquí sobre todo estructuras como la epidermis y la dermis, que son las que, perdón chicas, ya, las que son más como donde van a estar más delimitadas o de las cuales va a aportar más sobre todo el ectodermo. Justamente el ectodermo es la que va a formar la parte de la dermis.
Y el mesodermo es el que va a formar tanto la dermis como la hipodermis. Ahora, también otras estructuras como la cresta las células de la cresta neural son las que terminan formando sobre todo células de la pigmentación como los melanocitos y algunas estructuras dérmicas. Ahora, también a esto no nos olvidemos que habían otras estructuras. ¿Se acuerdan del dermomiotoma? Bueno, dermatomo. Sobre todo esta es la que también va a contribuir a la formación de la piel, ¿ya? Entonces, en estructuras o capas de la piel, de las que conocemos, tenemos a la epidermis, que es la más superficial, que viene sobre todo neto del ectodermo, a la dermis, que viene tanto del mesodermo, ¿no? Y también tenemos a la parte de la hipodermis, que viene del mesodermo, y bueno, ambas vienen, o sea, toda esa capa de la piel también puede provenir del dermatoma, ¿ya? Dentro de la epidermis, como pueden ver, sobre todo son capas de piel. El epitelio pigmentario también está aquí dentro, o sea, los melanocitos. Y la parte de la dermis ya es un poco más, sobre todo, ya tejido conectivo, donde vamos a encontrar vasos sanguíneos. También vamos a encontrar ciertos receptores como los corpúsculos de Meissner. Y en la parte de la hipodermis vamos a encontrar también ciertos corpúsculos como el de Pacini, células que van a formar glándulas y también lo que va a ser el bulbo piloso, lo que va a dar origen al pelo, al tallo del pelo, ¿no? Ya. Entonces, el ectodermo superficial recubre justamente todo el embrión en las primeras semanas. Todavía como que no hay piel. En las primeras semanas es solamente como que puro ectodermo. Sin embargo, ya en el segundo mes más o menos es donde las células ectodérmicas van a empezar a a proliferarse demasiado y terminan formando una capita protectora, ¿ya? Esta capita protectora va a terminar teniendo peridermo, que son estas células planas de aquí arriba, y también a lo que es bueno, este es el peridermo, también se le conoce como el epitriquio. Ajá. Y también vamos a tener a su membrana basal, ¿ya? Que es básicamente esta la que va a proliferar mucho más y formar las distintas capas también, ¿no? Porque esta capa basal es la primera, digamos, capa que se forma ahí, la germinativa. La primera capa ahí que da origen a todas las demás capas. Seguro ya lo han visto en histología, la capa espinosa, granular, córnea, ya. A todo eso es básicamente lo que da origen a esta capa basal, porque empieza a formar luego una capa intermedia en un principio. Intermedia porque se encuentra justamente entre este peridermo y bueno, esta capa basal, ¿no? Que es la de azul. Ahora, debajo de aquí está o sea, un tejido que se llama el corio también. Y aquí empiezan a también aparecer o diferenciarse o llegar, mejor dicho, los melanocitos, ¿ya? Estos melanocitos vienen de la cresta neural y se terminan, digamos, metiendo entre las capas de las células germinativas y terminan dando color, obviamente, a las células, a la piel, ¿ya? Y se termina formando luego la capa espinosa, luego le sigue la granular y luego la córnea, que ya son células sobre todo escamosas que van a terminar como que desprendiéndose. Entonces, aquí vemos en la cuarta semana, que es donde inicia sobre todo esta formación, el ectodermo de superficie y el mesodermo, ¿ya? Bueno, esto debería ser al revés. Las flechitas aquí creo que están un poco diferentes, ¿ya? Pero eso debería ser ectodermo, básicamente. Creo que ahí se confundieron la flechita, ¿no? ¿Ya? Esto sería el ectodermo y lo de acá sería más que todo como que mesodermo. Entre la séptima semana empiezan a salir justo peridermo o epitriquio, ¿ya? Peridermo o epitriquio, que es la parte más plana, o sea, de células planas, la más superficial de la piel, ¿ya? Y entre la semana 11 le empiezan a llegar los melanocitos, ¿ya? Y también empiezan a crecer, a proliferarse más estas células de la capa basal, formando otras capas, ¿no? Y terminamos teniendo al estrato córneo, que es la más superficial, que básicamente se forma por células escamosas, o sea, como que células muertas, ¿ya?
células muertas que van a tener queratina, ¿ya? Luego le seguiría sobre todo ya la capa granular, granulosa, esta de acá, la de moradito, granulosa, que básicamente tiene queratina en sus células, ¿ya? Luego pasamos con la espinosa, que es la de azul, donde vamos a ver que son células más gruesitas y también son poliédricas, ¿ya? Y luego en la capa basal, o sea, lo más profundo, lo más abajo, ya es la capa basal germinativa, que es básicamente la que nos da origen a las demás capas y también va a ayudar a formarnos las huellas dactilares. También va a ayudar a que se proliferen las demás capas y justo aquí también es donde llegaban estos melanoblastos, ¿ok? Para dar color. Y bien, justamente pasamos ahora con la parte de la dermis, que es lo que va a salir del mesodermo, sobre todo de la parte del dermatomo. ¿Se acuerdan de este dermatomo? Bien, de aquí es de donde va a salir. Teníamos a las somitas, ¿se acuerdan? Ya que se formaban de mesodermo. Estas somitas tenían como que capas al mismo tiempo. Dermatoma, miotoma y esclerotoma. Las dos más profundas estaban relacionadas con músculos y esqueleto. Y el dermatoma era la más superficial que está relacionada con piel, ¿no? Justamente con la dermis. ¿Y aquí qué pasa? Bueno, que empiezan a convertirse las células de este dermatoma en fibroblastos, que es básicamente lo que abunda mucho más en la parte de lo que es la dermis, ¿ya? Aquí tenemos también que en el segundo mes al cuarto es donde va a haber también la producción también de colágeno, porque va a haber fibras precolágenas, ya está empezando la formación de colágeno. Y en el sexto mes, las fibras elásticas, bueno, van a continuar también proliferándose. Tenemos una capa papilar y una capa reticular. La papilar, sobre todo porque son fibras delgadas, y la reticular porque ya son unas fibras pero un poco más gruesas. Ahora, la dermis justamente va a nutrir a la epidermis y contiene receptores sensoriales, ¿ya? Porque es sobre todo por la dermis, por donde les dije que van a recurrir los vasos sanguíneos, también va a haber receptores celulares sensoriales, ¿ya? Entonces, justo es este mesénquima aquí, donde va a iniciar o va a dar origen a lo que es la dermis, donde llegan células del dermatoma. Ahí es donde empieza la formación justamente de lo que es esto. Y esto que también se llamaba el corio. Ya. Entonces les puse justamente esta imagencita como para ver sobre todo las estructuras que se van a llegar a formar, digamos que en cada capa, ya. Más que todo para ver la parte de inervación. En la parte del corio acá les voy a mencionar que más abajito, porque no mencioné mucho, bueno, hipodermis es parte, digamos, una parte donde va a estar sobre todo tejido adiposo, ¿ya? Este tejido adiposo va a venir de lo que está abajo de este corio, que se le conoce como subcorio, ¿ya? De ahí es de donde viene esta hipodermis, ¿ya? Y bien, respecto ahora sí a la inervación, estas células que van a empezar a formar estos nervios del tacto, o también que van a empezar a formar las estructuras sensoriales que tienen, van a llegar de dónde? De la cresta neural. Y ahí. Entonces, en esta primera parte tenemos la epidermis, que es la más superficial. Luego tenemos a la dermis, donde están estas fibras de colágeno, fibroblastos. Y también va a haber vasos sanguíneos. Va a haber también lo que es la parte de corpúsculos, ¿ya? Entonces, ¿qué corpúsculos vamos a encontrar en la dermis? Va a haber discos de Meckel, que son mecanorreceptores, ¿ya? También va a haber lo que son los corpúsculos de Crane, que son termorreceptores. Los más comunes o más conocidos, los corpúsculos de Meissner, que son también mecanorreceptores, y los demás que son terminaciones nerviosas, normalmente terminaciones nerviosas acá, son parte de la dermis.
Ahora, si hablamos de la hipodermis, ya también un poco tejido adiposo, vamos a ver que aquí hay presencia de glándulas, sebosas, ya, de sebo, y va a haber, en esta parte, ya en esta zona, la formación del corpúsculo de Pacini, que es el corpúsculo que está más adentro, más profundo de todas las capas, ¿ya? Y el corpúsculo de Ruffini, se me pasaba, estaba en el de la dermis, ¿no? Aquí en la dermis está el corpúsculo de Ruffini. Entonces, todos estos son corpúsculos o parte de lo que son mecanorreceptores que llevan la información, tanto puede ser de presión, de calor, como decía, termorregulación, ¿no? De calor, todo eso al sistema nervioso, ¿no? Y bien, ahora con la parte de la formación del gusto, vemos que la lengua se va a formar de los arcos, braquiales, ¿no? ¿Y de qué arcos? Sobre todo del primero, ¿ya? Entonces, de los 2 tercios anteriores, bueno, vamos a dividirlo, 2 tercios anteriores y 2 tercios posteriores para la formación de la lengua. Entonces, tenemos un tercio posterior, o sea, lo que da origen, lo que sería como que la raíz de la lengua, va a surgir del segundo, tercer y cuarto arco faríngeo. Y la parte anterior, o lo que ya es las 2 terceras partes o lo más movible de la lengua, va a surgir sobre todo del primer arco faríngeo. Ocurre la formación de la lengua en la cuarta semana, ¿ya? Y dentro de la lengua ya va a haber ciertas papilas, como ya lo conocen, como que ciertas células, ¿no? Son células foliadas, fungiformes, ciliadas, ¿no? Que van a tener corpúsculos gustativos, que son estitos de acá. Estos son los corpúsculos gustativos, ¿ya? Y estos corpúsculos gustativos justamente, básicamente son los receptores de los sabores, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta primera porción empieza como que a alargarse y termina formando el cuerpo de la lengua, lo que es movible, y estos terminan formando la raíz de la lengua, ¿ya? Los últimos de acá, el segundo, tercero y cuarto, terminan formando la raíz de la lengua. En estos corpúsculos gustativos, como les decía, se empiezan a formar en la semana 12 y van a ser los que van a llevar justamente digamos que la información de sabores, ¿no? Aquí. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Que justamente como que en la lengua se van a empezar a imaginarse como, obviamente son micro imaginaciones, digámosle, porque van a empezar a formar lo que son las papilas gustativas. Estas papilas gustativas son las que tienen dentro a estos corpúsculos gustativos, ¿ok? Entonces, ¿quiénes tienen estos corpúsculos gustativos, estas papilas gustativas? Únicamente son 3 células, las fungiformes, las filiformes y también las ciliadas, ¿ya? Esos 3 tipos de células son las que tienen a este corpúsculo gustativo, que como ven se está formado por varias células gustativas y dentro, digamos que de la lengua, esto es como que fuera la lengua, hay un poro. Este es un poro gustativo porque aquí dentro está este corpúsculo que tiene microvellosidades que va a recibir justamente el estímulo de qué sabores y lo lleva al sistema nervioso, ¿ya? Entonces, justamente estas papilas gustativas, ¿de dónde van a provenir? Del ectodermo. Ahora, ¿pero de qué ectodermo? Del ectodermo del estomodeo. Y si se acuerdan, el estomodeo era la cavidad anterior de la boca, ¿no? Lo que conocemos como la membrana, ¿no? De la boca, de la parte anterior, ¿no? De ahí viene. Entonces, ahí es donde acabamos, chicas, toda la parte del sistema bueno, la parte de sentidos. Hemos visto bastante sobre la parte de nervioso y todo. Ah, y se me olvidó mencionarles acá la inervación, sobre todo de la lengua. Vamos a tener, sobre todo, sobre todo para anatomía también les va a servir seguro esto, porque vemos de que les decía, no, vamos a dividirlo en partes, la lengua. Vamos a tener los 2 tercios anteriores y los 2 tercios posteriores.
¿Y por qué? Porque esta parte va a estar inervada, digamos, por distintos nervios, ¿ya? Acá le vamos a poner, ¿ya? Los dos tercios anteriores, o sea, la parte de que se mueve, está inervada por el nervio facial, ¿ya? El facial. Y los de atrás, lo posterior, está inervado por el glosofaringeo, ¿ya? Esa es la inervación de la lengua. Y de hecho también así, por eso es que sirve también en saber la parte de hembra para anatomía, ¿no? Entonces, ahí es cuando surge del primer arco, porque va a salir el glosofaringeo y los dos últimos, el nervio facial, ¿ya? De los dos tercios y así, todo lo que sale. Entonces, pasemos con la parte del pretexto. Ya. Entonces, tenemos aquí, las primeras preguntas, ¿no? Ya, ahora sí se ve, creo. Ya. La primera pregunta dice que es la correcta sobre el desarrollo del cristalino. Y bueno, dice, el cristalino deriva del neuroectodermo y se forma a partir de la vesícula óptica. Podría ser, a ver, el cristalino se forma a partir del mesodermo, cercano al tallo óptico, y sería no, porque no se forma el mesodermo. Y el cristalino se origina del ectodermo superficial que forma la vesícula del cristalino. Y bien, esta sería la más correcta porque aquí nos menciona la parte de la primera del neuroectodermo. Y no es más que todo neuroectodermo, sino que es el ectodermo superficial. Neuroectodermo lo vamos a relacionar más con o digamos la parte del ectodermo que forma el sistema nervioso. En cambio, el ectodermo superficial es la parte más, lo que se va a convertir en la piel o capas más superficiales, digámoslo así. Lo que estaba recubriendo en un principio este embrión, eso es el ectodermo superficial, ¿ya? Entonces, por eso sería el ectodermo superficial y bueno, que va a formar justamente esta vesícula del cristalino en un principio y ya luego va a ser el cristalino como tal. ¿Cuál de las siguientes estructuras se origina del ectodermo superficial y forma el oído interno? Esta sería el saclo, el utrículo y el conducto coclear. ¿Se recuerdan de dónde venía el oído interno, no? Habíamos dicho que el oído venía de tres partes, ¿no? El interno, el medio y el externo. El interno y el externo van a formarse de ectodermo, y es por eso que aquí les menciono, ¿no? Interno, ectodermo, ¿ya? Y la parte del oído medio es netamente endodermo, y el mesodermo obviamente contribuye a las tres partes, sobre todo para la membrana timpánica que se forma de las tres partes, ¿no? Es por eso que vemos que en el oído interno, ¿de qué se compone el oído interno? Del sacro, el utrículo y la cóclea, ¿ya? O bueno, el conducto coclear está dentro de la cóclea, es lo mismo. Ahora, marca la correcta sobre el origen de las capas de la piel. La epidermis se forma del mesodermo paraxial, mientras que la dermis es del ectodermo. Eso sería como que al revés. Ujú, al revés, porque la epidermis se forma del ectodermo, pero el mesodermo paraxial da más origen a la dermis, porque contribuye con el dermomiotoma. Dermotoma, ¿se acuerdan del dermotoma? De ahí viene, ¿no? Para la dermis. Ahora, la epidermis proviene del ectodermo y la dermis del mesodermo. Bueno, eso sí sería, es como lo que está al revés, ¿no? Esa sería la correcta. Ahora, ¿cuál es la secuencia correcta del desarrollo del sentido del gusto? Bueno, primero se desarrolla la lengua, obviamente, ¿no? Luego empieza a haber una invaginación en la semana 12. Luego, posteriormente, hay una formación de lo que son las papilas, ¿ya? Los corpúsculos gustativos. Y luego hay una conexión ya con los nervios en el séptimo, el glosofaríngeo, el facial, mejor dicho, el séptimo, y el glosofaríngeo, ¿no? Ahora, en aquí, por ejemplo, no podrían ser las otras fusión de arcos branquiales y formación de la lengua, imaginación epitel y conexión nerviosa, porque no se fusionan todos los arcos branquiales, únicamente como que el segundo, tercero y cuarto son los que se van a, como que juntos van a dar al, una porción de la lengua, ¿no? Pero no se juntan con el primero, ¿ya? El primero da su propia porción de la lengua solito.
Y el desarrollo de la célula, de la lengua, mejor dicho, y luego la imaginación epitelial y luego la formación de papilas. Ah, no, esa es la que está correcta, ya. No, la siguiente, formación de papilas, luego desarrollo del estomodeo, no. Incluso el estomodeo es una de las primeras estructuras que se empieza a formar mucho antes de la lengua y de todo el sentido del gusto. Es como que la cavidad bucal en un principio, ya, súper, súper primitiva. Y la formación de la lengua luego se diferencia del mesodermo. Bueno, el vago no inerva nada. Ya. ¿Qué evento permite que el nervio óptico envuelva los vasos hialoideos durante el desarrollo mejor dicho, los vasos hialoideos durante el desarrollo? Esa sería la fusión de los bordes de la fisura óptica, ¿no? ¿Se acuerdan de esa fisura que había, que estaba formando básicamente la copa? Les dije que era una copa que no estaba totalmente cerrada. Bueno, por ahí tenía que pasar la arteria hialoidea, los vasos hialoideos. Y justamente cuando ya empieza, digamos, a llegar hasta ahí dentro, empieza a cerrarse esta fisura y se empieza a fusionar. Y ahí es cuando tenemos el tallo óptico ya formadito, ¿no? El nervio óptico está dentro y todo eso, ¿no? Entonces, chicas, ¿tienen alguna duda o todo está claro hasta aquí? Bien, chicas, entonces ahorita les paso el post-texto. A ver. Bien, chicas, ya les pasé el post-test, entonces lo completan y terminamos con la sesión.